Del ANSES, doctor Mariano de los Heros, asumirá el cargo el director ejecutivo Fernando Bearsi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector. Mariano de los Heros fue quien había especulado con una posible reforma previsional. El presidente Milei dijo no es importante, no es prioritario. Por ahora tiene más urgencia una posible reforma laboral y la consecuencia política es ¿hablas de reforma previsional cuando nosotros no tenemos pensado eso? Out, el famoso fuera que exactamente, afuera, porque lo contábamos hace unos minutos apenas, que lo había contradecido hoy, diciendo que esto corría por cuenta de Mariano de los Heros, quien había dicho que este año se iba a tratar lo que era la reforma previsional, que era un objetivo del gobierno. Fue el mismo Milei quien esta mañana dijo que no estaba en carpeta, que el gobierno no pensaba trabajarlo este año, sino que más bien primero querían trabajar en una reforma laboral. Bueno, estas son las consecuencias. Mariano de los Heros, que hasta este momento se desempeñaba como titular del ANSES, va a dejar de tener ese cargo y quedó, como vos bien decís, afuera del gobierno. Hay que actualizar el número de los funcionarios removidos, renunciados, desplazados. No llevo la cuenta de este año. El año pasado habían sido más de 50. Sí, creo que hasta hoy era 51 y suena B-52s, gran banda con este número 52, el ya ex titular del ANSES. Bienvenido Gustavo Córdoba, analista político aquí a Más Data la Tarde, es un placer tenerte acá. Gustavo, te aprovecho para preguntarte sobre si hay alguna medición respecto del estilo del presidente, esto de no hay mínima disidencia, opinás algo distinto de lo que es la línea afuera y no hay ningún miramiento, sea la hija de Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, Mariano de los Heros y otros funcionarios. Un placer. Igual, gracias. Creo que la cultura política argentina tiene mucho atractivo, un perfil autoritario como el que tiene Milei. Nosotros, en nuestra propia historia política, cuando buscamos en profundidad los caudillos federales del interior, los clubes de la política de la provincia de Buenos Aires, no había nada de consenso. Entonces, un perfil que ejerce el poder, además de una manera muy completa. El macho, que no le tiembla el pulso. Comparado con Alberto Fernández, que fueron 4 años temblengues, ¿no es cierto? Digo, ahí hay algo a favor del gobierno, algo a favor de este estilo. El dilema que tiene Milei, a mi criterio y con datos en la mano, yo diría que la sociedad argentina votó un cambio, con mucha claridad, un porcentaje muy importante. Pero quizás, y lo dejo en potencial como para abrir el debate no sé si era la batalla cultural la que quería la sociedad argentina o la batalla económica. Ahí creo que hay una sutil diferencia, pero es importante. ¿Son divisibles la batalla económica con la batalla cultural, tratándose de la personalidad, del carácter y del recorrido de Javier Milei antes de ser presidente? Al vivir en democracia creo que es inescindible las formas y el fondo. El gobierno propone algo donde solamente importan los fines, sin importar los medios. Entonces ahí es donde quizás este gobierno peca, digamos, de cometer errores de manera permanente con la política, porque cuando habla en términos económicos, el gobierno va en una velocidad más o menos previsible, rápida o menos rápida, con la economía argentina. Pero cuando se mete con la política es preocupante. Ahora, puede haber una reacción, tenemos un termómetro interesante que son las elecciones, más allá de que no son presidenciales, mitad de mandato, que en las elecciones con los resultados quede así como corporizada en números esta expresión de, y sí, se pasa un par de pueblos en algunas cosas, pero yo lo voté para cargar la economía y la economía está mejor, bastante mejor que hace un año. ¿Puede ser esa una sensación térmica que nos deje el proceso electoral? Indudable. 35% nos dijo que lo único que le importa es bajar la inflación y estabilidad económica. Es que es mucho tiempo con inflación, muchos gobiernos, muchos presidentes, mucha inestabilidad económica extendida en el tiempo. El desafío está en llegar a octubre con este contexto, ¿no? Claro. Bien. Yo diría, en la Argentina, cuando las principales autoridades del país, ministro de Economía, presidente, la primera línea de la política nacional del gobierno, hace demasiado esfuerzo en decir que no van a devaluar, yo creo que ahí hay un problema de comunicación del gobierno, porque la Argentina, ¿cómo decodifica esa afirmación? El gobierno está viviendo, creo yo, un error de diagnóstico en el tablero internacional de la economía mundial. Creo que el presidente Milei, cuando viaja a Estados Unidos a la asunción de Donald Trump, esperaba quizás un tratamiento de la agenda argentina distinto al que tuvo. Creo que ahí está una complicación, ¿no? El mundo hoy
es un mundo mucho más hostil que cuando Milei ganó la presidencial, ¿no? Por la política de Trump de imponer aranceles. Digamos, en un rato con Mariana vamos a charlar de lo que pasa con acero y aluminio, que tiene un impacto directo en nuestra economía o en la producción. ¿Crees que las elecciones de mitad de mandato van a ser, como se dice siempre, un referéndum respecto de la gestión del presidente? El presidente no puede ser candidato, obviamente. La Libertad Avanza parece seguramente mucho más armada en términos de estructura. No, pero puede haber un Milei en la boleta. Karina, ¿en qué distrito? En la ciudad de Buenos Aires. Tenemos algunas imágenes y algunos porcentajes de imagen positiva. Primero quiero preguntarte, Gustavo, ¿qué significa el concepto de imagen positiva? ¿Por qué se explica siempre de que no se traslada intención de voto? ¿Cuál es, si querés, el activo más importante de ese concepto de imagen positiva? 20 años atrás, te diría antes de la irrupción de la masividad de Internet y de las redes sociales, la imagen de un político era predictor de un posicionamiento electoral. Buena imagen, era un candidato votado; mala imagen, no. Pero en este momento yo te diría, por la crisis económica instalada casi de manera permanente en los últimos 20 años con algún espacio de tranquilidad, la mayoría, por no decir la totalidad de la dirigencia política, tiene esta negatividad. Hoy distinguimos incluso, mirá la sutileza, Juan Pablo, entre la negatividad secas y negatividad agravada. Esto es cuando hay dos partes de negatividad por una de positividad, ¿no? Entonces, vale la pena aclarar que hoy incluso puede darse, y se ha dado con Milei, que alguien pueda llegar a ser presidente teniendo diferencial negativo en su voto. Mira. Y también han hecho encuestas sobre líderes muy importantes que ya exceden en la Argentina, que son fundamentales para entender este nuevo paradigma de las redes sociales. Hablo de Elon Musk, Mark Zuckerberg, sí. Vamos a ver algunos números porque son interesantes. Estamos hablando de imagen buena, mala, no conoce, no sabe. Fíjate vos, hay muy poco margen de desconocimiento para Trump, para Elon Musk, un poco más alto para Mark Zuckerberg. Este es el diferencial positivo de Bill Gates, por ejemplo, casi 30 puntos. Sí. Ahora, si vos vas a lo que es lo liberal libertario, Bill Gates de estos cuatro es el que peor imagen tendría, no sé, 20-80. Es muy interesante porque el día de la asunción de Donald Trump uno veía el palco principal y estaban estos multimillonarios magnates de la tecnología, ¿no? Realmente en términos simbólicos me causó un impacto y por eso lo medimos, porque indudablemente la tecnología hoy es... Antes, por ejemplo, qué sé yo, el fundador de Ford, la compañía de autos, le puso un auto a cada persona en el mundo. Hoy estas personas le dan internet y conectividad y contenido digital a cada uno de nosotros. Y la posibilidad de hacer el propio contenido, o sea, porque hoy los streamers, los youtubers, pueden hacer su trabajo por el desarrollo de la conectividad. Y te aprovecho y quiero preguntarte, ¿cuánto influye en tu trabajo la penetración cada vez más extendida de las redes sociales, de la conectividad, YouTube, streams, donde cada uno es su propio medio, con relación a algo que quizás antes tenía, si querés, menos rivalidad, hasta podría decirte? Yo creo que hoy el mundo digital es un mundo que potencia en la medida que uno entienda su lógica. Gran parte de la política argentina, por decirte un ejemplo, todavía no está entendiendo de qué se trata. Yo diría, gran parte de la oposición a este gobierno está ahí todavía. Yo creo que el que mejor lo entiende es el oficialismo. Exactamente. Bien. Muy bien lo entiende. Entonces, para mi trabajo en lo particular, yo te podría contar que estamos trabajando sobre plataformas de inteligencia artificial para empezar a hacer encuestas en Argentina y en otros países. Es decir, monitoreando las redes, porque en función de lo que decía Pablo, la gente miente en las encuestas, pero no miente con sus consumos en las redes. Lo que pasa es que en las redes hay todavía un anonimato en el cual uno no puede saber a ciencia cierta si es la opinión de una persona de carne y hueso. Digo, para citar solamente un ejemplo, leía un informe de Reuters. En el año 2024, por primera vez en la historia, el contenido digital fue mayoritariamente generado por organismos no humanos. Es decir, más de la mitad de los contenidos que circulan libremente en la Internet no los generamos nosotros, seres humanos. Esto es motivo de discusión y es motivo de preocupación, pero lo que no podemos hacer es tapar el sol con la mano, ¿no? La tecnología está y va a ser absolutamente determinante. Tenemos más números.
sondeo vinculado estrictamente con la gestión del presidente Milei. Para usted, ¿en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? Hay un diferencial negativo de 10 puntos y apenas un 3% casi de no sabe. ¿Qué conceptos hay detrás de estos números, Gustavo? Nosotros utilizamos a veces estos porcentajes como pisos y techos. En este caso uno puede decir tranquilamente que el piso electoral eventual que puede tener el gobierno en octubre es de 43%. Es altísimo. Es muy interesante. Imaginemos que Macri en el 2017 obtuvo el 41%, la famosa ola amarilla, ¿no? Sí. Vean ese 43%. De cualquier manera, el otro dato, el de la dirección incorrecta, no hay ningún opositor que pueda reunir ese porcentaje. De hecho... No lo puede capitalizar. A ver, hay tanta fragmentación en la oposición que yo diría que incluso un derrape económico del gobierno de Milei no va a poner en peligro eventualmente... Bueno, pasaba el otro día, Gustavo, con el tema de la marcha. Yo veía una encuesta mucho más chiquita y por tanto menos seria, si querés, pero el 80% de los que habían asistido a la marcha marcaban que no se identificaban con ninguno de los líderes que habían participado. Miren, se está votando en Ecuador, ¿no? Probablemente vaya a segunda vuelta, casi seguro. En las últimas 20 elecciones en América Latina, sin contar izquierda o derecha, en 19 de las ocasiones ganaron partidos políticos nuevos. O nuevas coaliciones. En 18 de 20 ganaron oposiciones. Es decir, vean el tembladeral en el cual está metida hoy la política tradicional. Ahora, mecha corta. Con ese contexto y este 44% de piso, la elección de mitad de mandato es cierto, no es ejecutiva y las cuentas siempre hay que hacerlas al final. Pero la elección de mitad de mandato pinta para romper una tendencia y darle un enfático respaldo al oficialismo. Juan Pablo, nosotros en la Argentina le tendemos a dar una importancia superlativa a esta elección interna. Sí. Y la verdad es que puede significar, por ejemplo, una aprobación de la política económica, puede significar el ordenamiento de los liderazgos tanto del oficialismo como de la oposición. Cierto es que esta elección es un problema. Fíjate cómo el oficialismo y anteriores oficialismos dedicaron mucho tiempo en tratar de anular las PASO, suspenderlas. Es una elección incómoda, ¿no? No existen muchos antecedentes. Estados Unidos y nosotros tenemos elecciones intermedias. Fíjate vos la rareza que eso significa, ¿no? Es un problema incluso, te diría, de gobernabilidad. Ahora, la Argentina siempre, no importa el gobierno que tengamos, siempre hay que hablar de precariedad. Es decir, todo lo que uno proyecta hacia octubre, yo no me atrevería a decirte, sí, gana Milei con certeza, ¿no es cierto? Porque este país en 3 semanas es absolutamente impredecible. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos.